Parashá Vayekel, Shemot capítulo 35:1 a Shemot 38:20. Moshe convocó a toda la comunidad israelita. Les dijo: estas son las cosas que Adonai ordenó hacer. Que en 6 días se haga el trabajo, y el 7º día será sagrado para ustedes. Es Shabbat, reposo absoluto en honor de Adonai. Quien hiciese en ese día algún trabajo, será condenado a muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día Shabbat. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que Adonai me ha ordenado que les transmitiera. Recolecten de ustedes una ofrenda para Adonai. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Adonai: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tahash, maderas de acacia, aceite para iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso de las especias aromáticas, piedras onix, piedras para montarlas en el efod y en el pectoral. Toda persona dotada de talento natural entre ustedes, que vaya y haga todo lo que Adonai ha ordenado. El Mishkan, su tienda y su cubierta, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños, sus pilares y sus zócalos, el arca y sus travesaños, la cubierta y la cortina divisoria, la mesa y sus travesaños, y todos sus elementos, el pan de la presencia, la menorá, para iluminar, sus accesorios, sus luminarias y el aceite para iluminación, el altar de incienso y sus travesaños, el aceite de la unción y el incienso de las especias aromáticas, la cortina de la entrada, para la entrada del Mishkan, el altar de la ofrenda olá, su enrejado de cobre, sus travesaños y todos sus accesorios, la pileta y sus bases, las cortinas del patio, sus pilares y sus bases, la cortina de la entrada del patio, las estacas del Mishkan, las estacas del patio y sus cuerdas, los paños de embalaje, las vestimentas sagradas del Cohen Aarón y las vestimentas de sus hijos, para cumplir la función sacerdotal, las estacas del Mishkan, las estacas del patio y sus cuerdas, los paños de embalaje, las vestimentas sagradas del sacerdote Aarón y las vestimentas de sus hijos, para cumplir la función sacerdotal. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshe. Entonces se acercó toda persona a quien su corazón lo impulsó a ofrecerse como voluntario, y todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la tienda del encuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas sagradas. Se presentaron los hombres con las mujeres, todo aquel cuyo corazón lo motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos y apliques de oro para el cuerpo de la mujer, toda clase de joyas de oro, todo hombre que quiso elevar una ofrenda de oro para Adonai, el que tenía lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tahash, los trajo. El que quería donar una ofrenda de plata o de cobre, trajo la ofrenda en aras de Adonai, y el que tenía madera de acacia para cualquier tipo de tarea lo trajo. Toda mujer dotada de la capacidad artística hiló con sus manos,
y trajo sus hilados hechos con lana turquesa, lana púrpura, lana roja y lino fino. Toda mujer dotada de la capacidad artística hiló pelos de cabra. Los líderes trajeron piedras de Shomham y otras piedras preciosas para montar en el efod y en el pectoral. También las especias, el aceite para la iluminación, el aceite de la unción y las especias para el incienso. Todo hombre y mujer entre los israelitas cuyo corazón los inspiró a traer algo para el trabajo que Adonai había ordenado a través de Moshe, llevaron su ofrenda voluntaria ante Adonai. Moshe les dijo a los israelitas: miren, Adonai llamó a Betzalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Yehuda, y lo dotó del espíritu divino de sabiduría, de entendimiento, de comprensión y de habilidad para todo tipo de trabajo, para hacer diseños, para trabajar con oro, plata y cobre, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar maderas, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Y también lo dotó a él y a Oholiab, hijo de Ahisacma, de la tribu de Dan, con la capacidad de enseñar. Los dotó de aptitud natural para que realicen todo trabajo de artesano, de diseñador textil, de bordador, en lana turquesa, lana púrpura, lana roja y en lino fino, y de tejedor. Estos son los artesanos de todas las artes y los diseñadores textiles. De modo que Betzalel hará todo lo que Adonai ha ordenado, junto con Oholiab, y todo aquel que tuviese aptitudes artísticas, a quienes Adonai haya dotado de sabiduría y entendimiento para saber cómo hacer todo el trabajo del santuario, de conformidad con todo lo que Adonai ha ordenado. Entonces Moshe citó a Betzalel, a Oholiab, a todos los que tenían capacidad artística, a aquellos cuyo corazón Adonai lo dotó de talento y a aquellos inspirados por su corazón a que se acercaran a la obra para llevarla a cabo. Ellos tomaron en presencia de Moshe todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para la obra del santuario, con la finalidad de llevarlas a cabo. Mientras tanto, mañana tras mañana, continuaban llevando donaciones. Entonces, los artesanos que estaban ejecutando la obra del santuario dejaron sus trabajos y fueron a ver a Moshe. Y le hablaron, diciendo: el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenara Adonai. Moshe ordenó y ellos proclamaron en el campamento diciendo: ni hombre ni mujer siga donando para el santuario. Así la gente dejó de llevar. Lo que tenían alcanzaba y aún sobraba para todo lo que había de hacer. Los más hábiles entre todos los trabajadores hicieron el Mishkan. Lo hicieron con 10 cortinas de hilo de lino, lana turquesa, lana púrpura y lana roja. E hicieron el tejido con un diseño de querubines, obra de tejedor experto. El largo de cada cortina era de 28 codos y el ancho de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. 5 cortinas las unió entre sí y las otras 5 cortinas también las unió entre sí. E hizo ojales de lana turquesa sobre el borde de la cortina donde termina el primer panel. Y así también hizo en el borde de la cortina donde termina el segundo panel. Hizo 50 ojales en la primera cortina e hizo 50 ojales en el extremo de la cortina del segundo panel. Los ojales coincidían al quedar enfrentados. También hizo 50 ganchos de oro y con los ganchos unió
las cortinas una con otra, para que el Mishkan resultase una unidad. Hizo cortinas de pelo de cabra para el techo del Mishkan. Hizo 11 cortinas. Cada cortina medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 11 cortinas tenían la misma medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y 6 de las cortinas entre sí. Hizo 50 ojales sobre el borde de la última cortina del primer conjunto e hizo 50 ojales sobre el borde de la cortina del segundo conjunto. Hizo 50 ganchos de cobre para unir la tienda, para que resultase una sola unidad. Hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta por encima de esta, de pieles de tajash. Hizo los tablones del Mishkan de madera de acacia. Se colocaban en forma vertical. Cada tablón medía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Cada tablón tenía 2 espigas para ensamblar, paralelas entre sí. Todos los tablones del Mishkan lo hizo así. Los tablones para el Mishkan los dispuso de la siguiente manera: 20 tablones para el lado sur, e hizo 40 zócalos de plata. Debajo de cada uno los 20 tablones. 2 zócalos debajo de cada uno de los 2 tablones, correspondientes a sus 2 espigas de ensamble. Y para la segunda pared del Mishkan, en su lado norte, hizo otros 20 tablones, con sus 40 zócalos de plata. 2 zócalos debajo de cada tablón. Y para la pared posterior del Mishkan, en el lado occidental hizo 6 tablones, e hizo otros 2 tablones para los vértices del Mishkan. Se tocaban por su parte de abajo y juntos ascendían verticalmente para quedar unidos arriba por medio de una pieza de ensamble. Así hizo con los 2 tablones de cada uno de las 2 esquinas, de modo que había 8 tablones con sus bases de plata, o sea 16 bases. Cada tablón había 2 bases. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un lateral del Mishkan, 5 travesaños para los tablones del otro lateral del Mishkan, y 5 travesaños para los tablones de la pared posterior del Mishkan, la occidental. Hizo que el travesaño central se extendiera entre los 2 tablones de extremo a extremo. Recubrió los tablones de oro, las argollas por donde debía pasar los travesaños las hizo de oro, y recubrió de oro los travesaños. La cortina divisoria la hizo con lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, obra de experto tejedor, entretejida con diseño de querubines. Hizo 4 postes de madera de acacia y los recubrió de oro. Sus ganchos eran de oro y fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hizo una cortina de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, trabajo de bordador. Los postes que sostenían las cortinas eran 5, con sus respectivos ganchos. Recubrió en oro la parte posterior y sus cintas. Las bases eran 5 de cobre. Betzalel hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su ancho de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una guarda de oro alrededor. Fundió para ella 4 argollas de oro para colocarlas en sus 4 vértices, 2 argollas y 2 argollas para otro costado. Hizo travesaños de madera de acacia y los recubrió de oro. Hizo pasar los travesaños por las argollas a los costados del arca para transportar el arca. Hizo también una cubierta de oro puro. Su longitud
era de 2,5 codos y su ancho de 1,5 codo. Hizo 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines constituían una sola pieza en la cubierta. Los querubines partían de los 2 extremos. Los querubines tenían alas abiertas hacia arriba, cubriendo la cubierta con sus alas. Sus caras estaban dispuestas, mirándose mutuamente, orientadas hacia la cubierta. Hizo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su ancho 1 codo, y 1,5 codos su altura. La recubrió de oro puro y le hizo una guarda de oro alrededor. Le hizo alrededor un marco de 1 tefaj, y le hizo el marco una guarda de oro alrededor. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas, correspondientes a sus 4 patas. Adyacentes al marco estaban las argollas, que eran los receptáculos para pasar los travesaños para transportar la mesa. Los travesaños para transportar la mesa también los hizo de madera de acacia y los recubrió de oro. Hizo los utensilios que estaban sobre la mesa, sus moldes, sus cucharas, sus soportes laterales y sus tubos tipo media caña que sirven como divisores, todo de oro puro. Hizo la menorá de oro puro, labrada a martillo hizo la menorá, su base y su columna, sus copas, sus esferas y sus flores eran de una misma pieza. Tenía 6 brazos que emergían hacia ambos lados, 3 brazos de la menorá hacia un lado y 3 brazos de la menorá hacia otro lado. Cada brazo tenía 3 copas decoradas, una esfera y una flor. Así era con los 6 brazos que emergían de la menorá. Y en la menorá había 4 copas decoradas con sus esferas y sus flores. Debajo del punto donde cada par de brazos estaba unido a la columna central, había una esfera. Así era para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergían de ella. Sus esferas y sus brazos procedían de ella. Todo era una única pieza de oro puro labrado a martillo. Le hizo 7 luminarias, sus portamechas y sus palas eran de oro puro. La menorá y sus utensilios pesaban 1 kikar y todo de oro puro. El altar de incienso lo hizo de madera de acacia. Medía 1 codo de largo, 1 codo de ancho, era cuadrado y 2 codos de altura. Sus salientes formaban una sola pieza con él. Lo recubrió de oro puro, tanto su placa superior como sus paredes y sus salientes. Le hizo alrededor una guarda de oro. Le hizo 2 argollas de oro debajo de la guarda de oro, en las 2 esquinas de sus 2 lados, como receptáculo para introducir los travesaños, para trasladarlo. Los travesaños los hizo de madera de acacia y los recubrió de oro. Preparó el aceite sagrado de la unción y el puro incienso de especias, arte de perfumero. El altar de los sacrificios lo hizo de madera de acacia. Medía 5 codos de largo, 5 codos de ancho, era cuadrado, y 3 codos de alto. Hizo también sus salientes en sus 4 esquinas. Las salientes eran de él mismo, y lo recubrió de cobre. Hizo todos los accesorios del altar, los recipientes, las palas, los tazones, los garfios y los portabrasas. Todos sus accesorios los hizo de cobre. Hizo una rejilla de cobre del altar, a modo de red, debajo de la banda decorativa del altar. La rejilla llegaba hasta la mitad del altar.
Fundió 4 argollas para los 4 extremos de la rejilla de cobre, como receptáculos por donde debían pasar los travesaños. Los travesaños los hizo de madera de acacia y los recubrió en cobre. Hizo pasar los travesaños por las argollas, que estaban a los costados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco, rodeado de paneles. Hizo la pileta de cobre, con su base de cobre. Los hizo de los espejos de las mujeres que se congregaban a la entrada de la tienda de reunión. Hizo el patio. Para el lado sur del patio hizo cortinas de hilo de lino de 100 codos, sostenidas por 20 pilares, con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas eran de plata. Por el lado norte eran de 100 codos, sostenidas por 20 pilares con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas eran de plata. En el lado oeste el cortinado medía 50 codos, 10 pilares con 10 bases. Los ganchos de los pilares y las cintas eran de plata. Y el lado este tenía 50 codos. De un lado había 15 codos de cortinas sostenidas por 3 pilares con 3 bases. Para el otro lado, hacia un lado y hacia el otro, las cortinas tenían 15 codos de largo, sostenidas por 3 pilares con 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de hilo de lino. Las bases para las columnas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas eran de plata. El revestimiento de los cabezales de las columnas eran de plata. Todas las columnas del patio tenían una cinta de plata alrededor. La cortina de la entrada del patio era trabajo de bordador. Era de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Medía 20 codos de largo y su ancho o alto era de 5 codos, igual las cortinas que rodeaban el patio. 4 columnas sobre 4 bases de cobre. Sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus cabezales y las cintas eran de plata. Todas las estacas para el Mishkan y para el patio alrededor eran de cobre.